Amén. Vamos a hacer un tiempo para poder entregar a Yato. Ariel Ayato. Un bonito nombre. Para entregar a Yato. Dice la palabra de Dios que Samuel fue entregado para que la vida de él sea usada por Dios. Que Samuel fue entregado como parte del compromiso de su madre con Dios por el cumplimiento de su promesa. ¿Cuántos creemos que somos promesas de Dios? Todos. ¿Cuántos creemos que somos partes del plan divino de Dios? Y lo que nosotros hacemos al entregar a nuestros hijos al Señor es comprometernos como padres a guiarlos en su camino, comprometernos como padres a guiarnos en el camino del Señor. Esto es como el matrimonio. El matrimonio no es, el matrimonio no es el acto de ya yo me caso y ya cumplí. No, el matrimonio es una presentación delante de Dios. Esta es la compañera a la cual yo elijo para pasar mi vida. Y entregar nuestros hijos a Dios, este es el fruto del amor, del matrimonio que yo tuve. Esta es la promesa de amor que tú me diste, porque herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia que el Señor da a ustedes. Y como son como saetas en manos de guerreros. Significa que nosotros como guerreros, nuestros hijos van a ser encaminados con la dirección hacia donde nos mandemos. Y van a ser efectivos conforme al propósito y la fuerza que nosotros los empujemos en el camino de la vida. O sea, entregar a nuestros hijos a Jehová es como aquella mujer que estaba ahí llorando porque quería tener un hijo. Quería tener un hijo y el Señor le cumplió. Y ella se le entregó al Señor como cumplimiento de la promesa de Dios. Amén. Entonces, esto es un acto de compromiso con Dios de parte de ustedes y es un acto de entrega de la promesa de Dios en nuestra vida como padres. Amén. Vamos a orar por él. Tú levántalo. Tú eres su papá. Sí, levántalo. Señor, Padre Santo, te entregamos la vida de Ayato, Señor. Él es una promesa tuya, Señor. Padre, lo levantamos, Señor, como tú levantabas a tus siervos antes, Señor, en amor, en esperanza, en fe, consagrando su vida, Señor, para ti, Señor. Que tú lo formes, que tú lo guardes, que tú le des el crecimiento santo y perfecto como toda obra que tú has hecho. Y que la obra que tú empezaste en él, Señor, Padre Santo, la culmines hasta los años que tú has determinado que Él esté con nosotros. Padre Santo, bendice cada día de vida, que tus ángeles siempre lo acompañen donde quiera que Él esté, Señor. Padre, fórmalo por dentro, por fuera, fortalece cada día su espíritu, Señor, y la comunión contigo, Padre Santo. Que en las noches tenga visitaciones tuyas, Padre, sueños de ti, que tus ángeles le traigan paz y regocijo todos los días de su vida, Señor. Bendícelo, Padre amado, en su camino, y bendícelo, Señor, donde Él vaya. Que Él sea de bendición donde Él entre, y que cada puerta que tú abras, Señor, Él pase por ella. Padre, úsalo como siervo tuyo para esta nación, y te lo entregamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, porque nosotros somos hombres ilimitados, Señor, y no hay nadie como tú para cuidar de nuestros hijos.
Enséñanos a ser esos valientes hombres, Señor, para poder moderar nuestras saetas y direccionarlas al propósito que tú has elegido para nosotros. Bendícelo, bendice a David, a Nachi, Señor, dale sabiduría para que forjen su hogar, Señor, conforme a tu voluntad. Te entregamos a Yato en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Un aplauso para el Señor. Vamos a pasar a un tiempo de... Tengo dos micrófonos ahora. Sí. Súbele. Sí. Ya. Vamos a pasar a un momento donde nosotros ofrendamos y damos parte de lo que tenemos. No de lo que nos sobra, sino lo que tenemos de corazón. Dice la palabra de Dios que la viuda echó sus monedas, que es lo único que tenía en su corazón. No importa si era poquito, si era mucho, para el Señor era valioso porque era el desprendimiento de ella. No importa, porque el Señor no quiere cantidades, el Señor no quiere. Yo no encuentro ni un versículo en la Biblia que si das 1000 el Señor te da 2000. No hay. El Señor quiere el desprendimiento en todas las áreas de tu vida y en nuestro corazón. Y para el hombre es difícil a veces creer en estas cosas, en esta área en especial. Y nosotros damos con el corazón alegre y damos con confianza en el Señor, de que Él ve todos nuestros actos. Amén. Nos preparamos para ofrendar. Hoy día hay Santa Cena. Hoy día estamos empezando un tiempo nuevo. Yo confío en el Señor de que este tiempo va a ser de mucho fruto para nosotros. Dios es un Dios bueno. La iglesia va a cambiar, va a tornarse diferente. Ya siento como si una nube se hubiera quitado de encima y un rayo de sol hubiera caído en este día delante de nosotros. Cuando estábamos adorando, era como si el Espíritu Santo danzara en medio de la iglesia y se podía ver, se podía sentir. Y le doy gracias a Dios por eso, porque todo es por el Señor. Vamos a orar por las ofrendas. Vamos a levantar nuestras manos como iglesia y vamos a orar por las ofrendas. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por las ofrendas, Señor, de nuestros hermanos, de la iglesia, de nosotros como hijos tuyos, Señor. Padre, te la entregamos de corazón, Señor, con muchas dificultades, tal vez, con muchas dudas, con muchas cosas, Señor, que a veces no entendemos que nos pasan en nuestra economía, en nuestra familia. Pero estamos aquí rindiendo nuestro corazón, nuestra vida, las áreas de nuestra vida, nuestra economía, a ti, Señor. Tú eres el Rey de toda nuestra vida. En cada área de nuestra vida estás tú, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Te pido, Señor, que tú proveas en cada hogar, en cada vida, Señor,
que tú proveas tanto espiritual como físicamente, que nunca falte el pan en la casa de tus hijos, Señor, que nunca falte tu misericordia, tu gracia, Señor, que sobreabunde en su espíritu la presencia tuya, Señor, y de tu Espíritu Santo, Padre, que el amor de tu Hijo amado Jesucristo esté siempre, Padre, en sus hogares, en sus hijos, en sus familias, en esposos y en esposas, Señor, compartiendo en armonía y esperando tu venida. Gracias por tanto amor, Señor. Te entregamos esas ofrendas para ti, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a pasar al tiempo de la palabra. Y vamos a pasar a un tiempo en el cual el Señor nos va a hablar conforme a cada uno de nuestros corazones. En realidad, antes tenía como costumbre preparar secuencias, ¿no? Pero ya no sé dónde me quedé la última vez, así que voy a empezar una secuencia nueva. Entonces, ha pasado un mes desde que estamos, desde que nos hemos congregado físicamente, para los que hemos estado conectándonos a los cultos online. Hemos estado llevando Nehemías, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de un principio muy importante en nuestra vida, el comienzo de todo principio en nuestra vida. Vamos a Proverbios. Vamos a Proverbios 1. Muchos todo el tiempo nos hemos preguntado cómo empezamos a tener una vida íntima con Dios. ¿Cómo es que empezamos a tener esa capacidad de poder discernir nuestros caminos en Cristo o nuestros propios caminos? Se nos ha predicado muchas veces, sigue los caminos del Señor, ¿no? Que te guíe el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el principio de toda esa sabiduría que nos han enseñado? ¿Cuál es el comienzo para poderle decir a un hermano que nunca siguió al Señor, que no leyó su palabra, que está empezando como cristiano? O que muchos nos hemos preguntado, ¿cómo empiezo? Renunciando a todo, pero no me es fácil. Muchos he escuchado personas que dicen, no, cuando yo deje de hacer lo malo que hago, me voy a acercar a Dios y no me siento hipócrita. ¿No han escuchado eso? ¿Y cuál es el principio de todo? ¿Por qué nos acercamos al Señor? Muchos hemos venido por dificultades, ¿verdad? Porque nos hemos extraviado en los caminos. Muchos hemos venido porque hemos seguido nuestros propios caminos, y que dice la palabra que nuestros caminos son caminos de muerte, de corrupción. Son caminos que no nos van a llevar a buenas finales. La palabra de Dios dice que nuestros propios caminos no tienen un fin bueno, que nuestros propios planes no tienen buenos finales. Pero los planes de Dios son buenos, agradables y con frutos. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo empezar a discernir? Porque no hay una guía que diga, mira, vas a seguir esto y lo otro. Porque a veces los que a veces leen la Biblia no lo entienden. Pero hay un principio que todo hombre de Dios tiene que empezar a tener. Y Salomón
nos lo enseña. Y dice, Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. O sea, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿de qué clase de temor está hablando? ¿Y de qué clase de sabiduría está hablando? Vamos a empezar por la palabra temor. Temor, cuando leemos en la Biblia los hombres de Dios que tuvieron temor de Dios, significa reverencia a Dios, significa dependencia de Dios, significa convicción de que estamos adorando a Dios, de que estamos buscando de Dios. Reverencia significa que lo identificamos como nuestro Dios en nuestra vida y que lo necesitamos. Alguien que tiene reverencia ante un rey significa que estás identificando una autoridad ahí delante tuyo. Y eso te lleva a inclinarte delante de él. Entonces también temor significa adoración delante de Dios. El principio de toda sabiduría es amarlo, respetarlo, seguirlo. El principio de toda sabiduría, si desglosamos lo que significa temor para el hombre, no es miedo. Temor no es tener miedo. Temor es tener una identidad delante de Dios. ¿Qué decía David cuando estaba delante de Dios? Reverenciaba a Dios. En la época de David no estaba Jesús. Era Dios y David. Como predicaba el domingo pasado por el internet, lo más hermoso que tiene David es que Dios nunca se le presentó. Dios siempre usó un profeta, siempre usó un hombre de Dios. Por eso que a David se le predicó el arrepentimiento y él se arrepintió delante de Dios. Él no fue ungido como Moisés, que se le presentó a Dios como una zarza ardiente, o como Elías. No fue usado de esa manera. Por eso que la palabra de Dios dice que que nosotros somos una nación de reyes y de sacerdotes. Los sacerdotes son escogidos por Dios para interceder por el pueblo, y los reyes son escogidos por Dios para gobernar con su palabra un pueblo, con sabiduría. Gobernar e interceder son cosas diferentes, pero nosotros tenemos la misma identidad. Jesucristo, cuando vino, cumplió con esas identidades. Él fue sacerdote, fue rey y fue profeta sobre la tierra. Y nosotros como hombres de Dios, nos es difícil empezar un camino del Señor porque nos falta una instrucción desde cero. Y dice que el pueblo, en Oseas dice que el pueblo peca o se pierde por falta de conocimiento. Muchos entramos a los caminos del Señor y por una falta de constancia nos alejamos, o porque la iglesia es aburrida, nos alejamos, o porque la iglesia podemos tener muchos pretextos. Las personas tienen muchos pretextos para alejarse del Señor, hasta se echan la culpa a ellos mismos. Pero yo les digo algo hoy, es a través de la palabra de Dios que nosotros vamos comenzando a entender y a tener una identidad y una convicción delante de Dios. Por eso todo cristiano tiene que ser instruido en la palabra. Nosotros no podemos buscar a Dios sin conocer su palabra. El que ora, ayuna, sin leer la palabra de Dios, está haciendo sus oraciones con un techo, con limitaciones.
Porque cuando nosotros oramos, Jesús, ¿cómo nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Vieron? El temor a Jehová. O sea, él parte con el mismo principio del rey Salomón, con el mismo principio que nos dice que el principio de toda sabiduría es el temor al Señor, a Jehová. Cuando Jesús nos enseña a orar, nos enseña con el mismo principio, honrando a nuestro Dios. Porque eso es lo que significa temor: honrar, reverenciar. Significa respeto, significa identidad. Y esa identidad que tú tienes delante de Dios, de reverenciarlo, de honrarlo, de respetarlo, es que la identidad que vas a comenzar a tener delante de todos como hombre de Dios. Para nosotros los hombres es fácil poder escoger cualquier camino en el mundo, pero no nos es fácil renunciar a nuestros propios caminos por seguir los caminos de Dios, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros como hombres sepamos tener temor al Señor. Cuando hablamos de oración, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, se cumple algo. El que conoce la Biblia, y estoy hablando de términos bíblicos, el que conoce la Biblia sabe cómo orar, sabe cómo tener intimidad con Dios. ¿Cómo llegas a tener esa comunión íntima de la que estaba hablando al comienzo? ¿Cómo es que llegas a tener esa comunión íntima, pero tan íntima que Dios te dice dónde ir, qué hacer, y Dios te cierra las puertas para que no hagas lo que no tienes que hacer? Que su pacto se te haya revelado a tu vida, y que solamente vas a ver, aunque con dificultad, pero solamente en tu vida vas a ver frutos de Dios sin tu esfuerzo. ¿Cómo puedes llegar a ese punto de ver los frutos de Dios en tu vida, maravillándote de la gloria del propio Dios en tu vida y diciendo, como Pablo dijo: Señor, de verdad que cada día muero más yo y vives más tú? Y es a través de su palabra. Es importante tener el temor de Jehová, porque vamos a saber cómo empezar a orar. Este principio bíblico, espiritual en nuestra vida, es un principio espiritual en nuestra vida, el temor a Jehová, que para tomar decisiones sin temor a Dios, vamos a tomar decisiones malas. Porque dice que la sabiduría los necios le enseñan, pero los insensatos desprecian la sabiduría de Dios, pero le enseñan. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y le enseñan. Porque la sabiduría de Dios viene a través de la intimidad con Dios. Cuando tú tienes reverencia a una persona, cuando se le tiene reverencia a un rey, no haces lo que se te da la gana. Antiguamente los reyes, cuando tenían la reverencia, pasaba el rey y se tenían que hacer. Lo podían mirar a los ojos y decir, no podían, de hecho, les cortaban la cabeza. Cuando pasaba un rey, ¿qué hacían? Se inclinaban, ¿verdad? Y eso era cuando el rey pasaba. Si Dios, nuestro Señor, es un Dios omnipresente, todopoderoso, está con nosotros todo el tiempo, ¿qué tenemos que hacer en cada decisión? Reverenciarlo, pero no es una reverencia como hacen los musulmanes cuando llega el mediodía y el sol se pone y a veces en la estación vemos y están que se doblan. ¿Sí? No es una reverencia así, es doblegar, reverenciar nuestro corazón a no tomar nuestras propias decisiones y indagar en oración a Dios y decirle: Señor, ¿qué decisión tomo? Pedirle sabiduría a Dios. Como estaba diciendo, el que conoce la palabra de Dios no se pierde las bendiciones en su vida, porque sabe cómo orar.
Y si vuelvo al versículo que dice, que Jesús le dice, enséñame a orar, dice, cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Cumple el principio de Salomón y también establece un principio, otro principio espiritual, que dice que todo lo que pidan en mi nombre al Padre, eso está en Juan 14:13. Eso es importante que lo apunten, porque son principios espirituales en la vida de un cristiano. Todo lo que le pidamos al Padre, no hay otra manera de orar. Muchas religiones, muchas sectas, le oran a cualquier persona que haya muerto, que le oran a cualquier identidad, pero solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, y solo hay una manera de orar. Que no nos engañen nunca. Se ora al Padre, porque el mismo Señor le dice a sus apóstoles: cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Y al Padre le pide la promesa, que es el Espíritu Santo. Podemos tener intimidad con Dios, una intimidad íntima con Dios, siguiendo las reglas que están en su palabra. Entonces, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Que nuestro comienzo siempre sea el Señor, que nuestro empezar siempre sea el Señor. Que en cada situación que nosotros tengamos, lo pongamos a Dios por el comienzo. Que nuestro hablar, en nuestra mente, nuestro pensar sea: ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo tengo que reaccionar, Señor? Y ahí comenzamos a ejercer una fuerza de renuncia en nuestra propia vida y someter nuestros propios deseos para poder poner a Dios por delante y de frente de nosotros. Dice, en lo que leí al comienzo, en Salmo 25:14, dice: David es antes que Salomón, ¿verdad? ¿De dónde aprendió el temor a Jehová? Salomón. De su padre. Por eso es que entregar a nuestros hijos es un acto de consagración para nuestro hijo y un acto de reverencia de nosotros hacia Dios. Lo que han hecho David y su esposa con Ayato es decirle al Señor, en temor a Jehová, decirle: Señor, tengo miedo yo mismo de echar a perder la obra que tú puedes hacer en él. Entonces te pido y te entrego a ti mi hijo, y te entrego mi vida también, para poderlo guiar conforme tu voluntad lo quiera, no conforme mi voluntad. Porque nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean médicos, sean grandes empresarios, verles un gran futuro, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos tengan una vida hermosa y llena de felicidad. Pero eso no va a pasar muchas veces. Ellos van a tener sus propios problemas y van a enfrentar sus propias situaciones, en las cuales a veces nosotros no vamos a poder ayudarlos. ¿Y quién sí los va a poder ayudar? Dios, nuestro Señor, va a poder ayudarlos. Y ellos tienen que aprender, como Salomón aprendió de David, a dónde recurrir cuando están mal y cuando están bien. Porque David, cuando pecó, recurrió a Dios. Cuando lo echaron de su casa, cuando estaba pasando por tribulación, recurrió a Dios. Él es su roca firme. Él sabía que hasta que cuando pecaba le decía: júzgame tú, porque yo sé que en tus manos todo me va a ir para bien. Y sabía que hasta el juicio de Dios en su vida era mejor que cualquier otro juicio. Y David sabía pedir perdón. La única diferencia entre Saúl y David, la única diferencia entre ellos es que Saúl le perdió el temor a Jehová. Le perdió el temor. Y eso es en lo que muchos cristianos caen.
Cuando la vida del cristiano está en un momento donde Dios comienza a limpiar toda su vida, Dios le da una posición al cristiano, muchas veces se pierde. Cae en un conformismo espiritual, cae en una comodidad espiritual. Y en esa comodidad espiritual se comienza a olvidar de los principios bíblicos y comienza a caer en un conformismo espiritual, porque para él todo está bien. Y ya es pastor, el hombre ya predica, entonces él ya tiene una imagen, una identidad delante del pueblo, porque recuerden, al comienzo dije que estar en reverencia delante de Dios nos da una identidad delante de Dios también. Comenzamos a tener una identidad delante de Dios, y esa identidad delante de Dios de oración nos da una identidad delante de las personas, porque un hombre de oración se conoce, un hombre que escudriña se conoce, pero llega un momento en la vida del cristiano que, como todo es paz y armonía y bonito, cae en un conformismo espiritual. Y es donde llegan los techos espirituales. Y Saúl llegó a ese techo espiritual. Saúl llegó a un momento en el que él ya tenía un pueblo que lo seguía, él era rey, se había acostumbrado a ser rey, pero dejó de honrar a quien le daba la posición, dejó de temerle al que le dio el cargo. Y él se creyó como rey, alguien que podía obtener las cosas por naturaleza. Pero para ser participantes, dice en Santiago, en 2 de Pedro, para nosotros ser participantes de una naturaleza divina, tenemos que a nuestra fe ponerle virtud, ¿verdad? O sea, a las cosas que ya hacíamos por Dios, hacerlas muchísimo mejor. ¿Lo leemos? Para recordar lo que ya se predicó acá una vez. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Piedad es una persona piadosa, ya lo expliqué. Una persona piadosa es alguien que tiene misericordia. No, es una persona devota, una persona que constantemente hace las cosas para el Señor, que tiene una devoción, que tiene un seguimiento. Segunda de Pedro capítulo 1. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? El Señor Jesús. ¿De quién es la gloria? De Él. Por su gloria y la excelencia es de Él. Dice que todas las cosas de la vida y de la piedad, o sea, lo que vivas, las cosas que le pertenecen a tu vida y a tu devoción a Dios, nos han sido dadas, dice, por el llamado que Él nos hizo, por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha dado, miren cómo la Biblia distingue dos palabras muy importantes, que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, las promesas de Dios en tu vida no son pequeñas y no son cualquiera, no son simples, no son las promesas de Dios en tu vida no son como se dice, lo contrario de precioso, no son feas, no son algo desagradable para ti. Tú te vas a gozar, aunque sea el ministerio más pequeñito, porque no hay ministerio pequeño, me refiero a magnitud de llegada. El ministerio más pequeñito, tú te vas a gozar. Cuando dice preciosas y grandísimas, no va a ser que grandísimo significa que vas a llegar a naciones. Grandísimo va a ser que tu corazón va a sentir esa llenura y que va a ser lo más grande en tu vida, porque está hablando de cosas que le pertenecen a tu vida y a tu piedad.
No va a ser cosas que la gente va a ver en ti. Vas a saber que lo que estás haciendo para el Señor es lo que realmente Él te pidió. Vas a sentir lo que sienten los hombres cuando le sirven, esa llenura del Señor en tu vida. Entonces no son cosas preciosas y grandísimas. Promesas que por ellas llegaste a ser participantes de una naturaleza de lo que estábamos hablando, divina. No estoy diciendo como ahora que no se viene en internet un hombre que dice que como él pertenecía a la naturaleza divina, le tenían que poner, no sé si han visto, dice que como él pertenecía a una naturaleza divina, el pastor decía, le tenían que poner un camino diferente para él pasar, y le ponían niños para que él pise. Yo digo, ¿por qué el pueblo peca de esa manera? ¿Me entienden? Porque se extravía un hombre, una cabeza, se extravía la cabeza y se extravía todo el pueblo. ¿Y dónde están los hombres que oran? ¿Dónde están los siervos que buscan de Dios para poder decir no? Para transformar esa iglesia. ¿Saben qué pasa con esos siervos? Normalmente los echan y caen en una idolatría hacia el hombre de Dios, hacia el pastor, cuando el único que es digno de pisarnos a nosotros creo que es Jesús, y siendo digno no lo hizo. Pero hay tantas cosas hoy en el mundo que se cumplen. Los falsos profetas ya están rondando. Los falsos Espíritus Santos también ya están llegando a iglesias. El Espíritu Santo tiene muchas manifestaciones, pero hay falsos espíritus que engañan e imitan las manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso que nosotros necesitamos tener comunión íntima con Dios para no ser engañados, para no estar extraviados. Por eso que en la comunión íntima con Dios, Él nos va a revelar su pacto y no va a permitir que nos engañen, porque el que está convencido de una orden directa de Dios no se deja engañar. Porque el que está convencido de una orden directa de Dios no se extravía y no hace lo que le dicen otros, sino hace lo que Dios le dice. Y aunque te digan no hagas eso, el Señor te mandó y tu comisión es tan grande que tú haces lo que Dios te dice. Y a nosotros como hombres de Dios nos toca predicar su palabra. Pero llega un momento, como les estaba diciendo, en que el cristiano como Saúl llega a tener que ser trabajado por Dios también. Cuando tienes una posición, cuando comienzas y cuando tienes la posición, tienes que saber siempre que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. En cualquier posición o circunstancia que estés, te tienes que acordar ese principio. Arriba como pastor o abajo como nuevo creyente, te tienes que acordar de que tu principio es el temor a Jehová. No hay otro término. No vas a poder empezar una oración si no te acuerdas de eso. Porque ¿qué dijo Jesús? Vamos a terminar la idea que estábamos. Bueno, Saúl, ¿de qué se olvidó? Saúl, el rey Saúl, ¿de qué se olvidó? Del temor, ¿verdad? El rey Saúl se olvidó del temor a Dios. Por eso que cuando viene Samuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Has hecho tú el sacrificio? ¿Por qué no me esperaste? Y Saúl le dijo, lo que pasa es que el pueblo ya quería el sacrificio y yo lo hice. Y viene Samuel y le dice, por esto vas a hacer, bueno, y le dice todo lo que le dijo. Y él le dice, bueno ya, pero acompáñame igual delante del pueblo para guardar apariencias y poder seguir honrando a Dios delante del pueblo, porque yo sigo siendo el rey, ¿no? O sea, Dios no lo sacó de su posición en el momento, pero el hombre cayó. Ya no estaba bien delante de Dios. Saúl tenía dos opciones: seguir con la imagen que Dios le había puesto sin tener la comunión con Dios o el pacto, o quitarse la imagen que Dios le había puesto, como David prefirió
quitarse la imagen de rey y caer como un rey que pecó. Y todos se enteraron de lo que hizo David, pero Dios lo juzgó. Pero David se supo arrepentir. Él, por encima de la imagen y de la apariencia, decidió pedirle perdón a Dios. Saúl no. Saúl quiso tener la imagen, pero no quiso tener la comunión íntima con Dios. Él prefirió terminar la comunión por mantener la imagen. David renunció a la imagen por conseguir con la comunión. Por eso es que David amaba a Dios sobre todas las cosas. A él no le importaba perder todo, como decía, quítame todo menos tu presencia. Él sabía que la presencia de Dios era todo en él, porque él ya era pastor de ovejas. Ni su papá contaba con David. Llamó a todos sus hermanos y David no lo llamó. Él sabía que Dios lo había llamado a él. Y muchos de nosotros estamos siendo, a veces pasando por ese desprecio, por esas cosas que nos sentimos de lado. Pero tenemos que saber que Dios nos escogió, que Él nos dio una identidad delante de Él. Amén. ¿Y de qué se olvidó? Dice que por ellas llegaste a ser participantes de una naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, tengan mucho cuidado, dice la Biblia, de no dejar de hacer estas cosas. Dice, agrégale a vuestra fe virtud. O sea, tu fe ya no va a ser una fe cualquiera. Tu fe tiene que ser una fe virtuosa. Y una fe virtuosa es trabajada constantemente. Una fe virtuosa está subiendo de prueba en prueba para ser pulida. Una fe virtuosa no es cualquier tipo de fe, es una fe que nos lleva a renunciar a nuestras propias fuerzas por querer en la fuerza de Dios. Una fe virtuosa no es cualquier fe. ¿Y qué dice? Y a la virtud añádele conocimiento. O sea, tu fe tiene que ser virtuosa, sí, vas a andar creyendo que Dios te va a dar las cosas, pero dentro del conocimiento de Dios. Todo lo que salga de su palabra, por más que tú tengas fe, Dios no lo va a hacer. Porque nosotros no podemos andar por la vida creyendo que la fe es un acto de declaración de lo que yo quiero, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús porque me ama. No, dentro del conocimiento de su palabra. Y al conocimiento, ¿qué pasa cuando una persona sabe mucho? Se sube mucho, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y al conocimiento, dominio propio. Porque el que sabe mucho tiene que ser más humilde. Porque el que sabe mucho a veces, como dice, no, yo soy el súper de pieza. Yo soy el súper pastor. Nadie me va a decir nada a mí. No. Porque si hubiera sido por eso, al profeta le hubieran cortado la cabeza cuando Dios hizo hablar a un burro, al asno. Para que vean que el profeta de Dios, escuchando la voz de Dios, él tenía humildad en su corazón. Los hombres de Dios, por más que ese profeta haya sido equivocado en ese momento, y eso va a ser un tema que a los hombres de Dios, aunque caídos, no los podemos avergonzar. Ese es el caso de Elías. Elías estaba caído, pero Dios mató a sus hijos y no lo mató a él. ¿Saben por qué? Porque necesitaba que él enseñe a Samuel cómo acercarse a Dios, a caído así como estaba. Él necesitaba un instructor para Samuel. Entonces no podemos avergonzar a los ancianos, a las personas que un día estuvieron sirviendo y cayeron. No se puede avergonzar. Al contrario, los tenemos que amar, porque algo tuvieron ellos para servirle en algún momento a Dios. Entonces el profeta, por más equivocado que estaba, él tenía aún características que le agradaban a Dios. Y él tenía humildad porque escuchó a un burro. Imagínense nosotros a veces conocemos poquito y ya a veces algunos se creen, todavía cuando tú vas y le dices, hermano, lo que está haciendo está mal, te dicen, no, si yo soy el hombre de Dios, hermano.
Cuando usted sirva como yo, porque me lo han dicho, cuando usted sirva como yo, usted me enseña algo. Y lamentablemente, siempre, este es otro principio bíblico, antes de la caída siempre viene la altivez de corazón. O sea, el día que tú te sientas más alto, ya estás a punto de caer. Dice, y al conocimiento, dominio propio, para que no pase lo que acabamos de hablar. Y al dominio propio, paciencia. ¿Por qué el dominio propio, paciencia? Porque nosotros estamos a veces queriéndonos todo el tiempo someter, y nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces necesitamos paciencia. La paciencia que viene de Dios, para podernos someter todo el tiempo a nosotros y no cansarnos. El que no tiene paciencia, se cansa. El que no tiene paciencia, pierde el dominio propio. Imagínense Dios, que nosotros pecamos todo el tiempo estamos pecando. Imagínense Dios que pierde la paciencia. Se le va el dominio propio y de repente encuentran bultitos de cenizas ahí de nosotros porque nosotros pecamos todo el tiempo. Ahora nosotros, ¿cuántas veces podemos perdonar a nuestros hermanos? Para que vean que el principio de toda sabiduría viene de algo tan simple, que si nos olvidamos ese principio, olvidamos de hacer todas estas cosas. Creemos que tenemos fe, está bien, pero que tu fe sea virtuosa. Y a la virtud de tu fe, aumenta el conocimiento. Y al conocimiento que añade tu virtud, agrégale dominio propio. Y a tu dominio propio, ponle paciencia. Y a tu paciencia, ponle piedad. O sea, tienes que ser devota, una de paciencia constante. Y a tu piedad, afecto fraternal. Y a tu afecto fraternal, ponle amor. El amor de Dios. Entonces, esto implica que nosotros tengamos un constante trabajar de nuestro carácter de Dios, ¿no? Mientras Dios nos sube, nosotros mismos nos encargamos de bajarnos y de servirle a Dios. Porque ¿cuál es la ley espiritual que nos dio Jesucristo? Que el más grande en el reino de los cielos es el más chiquito. Es el que más sirve, el que vino a servir. Porque así como Él es el más grande de allá, Él vino a servirnos a nosotros y le lavó los pies a todos sus discípulos. Y nosotros tenemos que aceptar también ser servidos. A veces nosotros como hombres caemos en lo que cayeron los apóstoles. No, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? No, ¿cómo el pastor va a hacer todo eso? Que no, que él tiene que hacerlo, él tiene que dejar que predicar nada más, no lo toquen, déjenlo ahí, es más, hasta les ponen sillas acá adelante y están sentados ahí porque ellos no tienen que hacer nada. Y no está bien, somos un cuerpo, la cabeza está bien, hay que dividir funciones, está bien, pero no hay nada especial en ese hombre más que la mano de Dios respaldando la obra que ha encaminado a través de su vida. Porque si el hombre cae o muere, la iglesia no se puede perder. La iglesia tiene que continuar bajo los principios puestos por Dios. Por eso que el tiempo es tan corto para decir todo lo que tenemos que hacer y hacer para el Señor y direccionar la iglesia hacia la visión, que los cultos nos quedan cortos. Y tenemos que a veces hacer discipulados, enseñar la visión que Dios nos ha dado. Esa es la misión de todo hombre de Dios. Que aprendamos a tener temor a Jehová para no perdernos en nuestros caminos. Entonces se va a cumplir, teniendo temor a Jehová, se va a cumplir este principio bíblico que les dije en Juan 14:13, que dice: todo lo que le pidan al Padre, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre. Por eso que nosotros oramos en el nombre de Jesús. Nosotros nomás no oramos en el nombre de Jesús, ¿eh?
Los brujos también oran en el nombre de Jesús, pero sus oraciones tienen un fin espiritual no tan bueno. Pero cuando nosotros oramos en el nombre del Padre, ellos no pueden agarrar el nombre del Padre. Cuando nosotros oramos en el nombre del Padre, nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, es otra cosa distinta. Entonces ahí comenzamos a tener intimidad con Dios. Comenzamos a saber qué caminos tomar. Y en la intimidad con Dios, ¿qué dice? Salmo 25:14, que lo leí al comienzo para terminar ya. En la intimidad con Dios, ¿qué dice Oki? ¿Qué te dije que lo busques? ¿Qué dice? Salmo 25:14. Dice, en la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, él tiene una relación especial con los que le temen. O sea, con los que lo respetan, con los que lo siguen, con los que tienen convicción, reverencia, con los que tienen una identidad delante de Él. Él está con ellos. Eso crea un lazo. Eso crea una comunión íntima con Dios. Y Dios no tiene intimidad con cualquiera. Como nosotros no tenemos intimidad con cualquiera. Por eso Dios condena tanto el adulterio y la fornicación. Porque la intimidad no es con cualquiera. La intimidad es un intercambio espiritual. Por eso que la fornicación es un hecho espiritual que contamina, es el único pecado que contamina, ¿qué cosa? El alma y el espíritu. Entonces la intimidad es un hecho espiritual, un intercambio espiritual. Y al tener comunión íntima con Dios, con los que le temen a Él, Él nos hace participantes de una naturaleza divina, y ahí viene todo lo que he hablado durante el culto. Y nos hace seguir, ¿qué cosa? Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Él va a revelarte el camino que tú tienes que seguir. Él va a revelarte dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir. Y eso va a hacer que las grandes y preciosas promesas de Dios en tu vida se cumplan a través de la revelación de su pacto, porque vas a estar convencido por Dios hacia dónde ir. Amén. Vamos a hacer la Santa Cena rapidito. Antes de tomar la Santa Cena, quiero leer un versículo, y esto es algo que no he hecho durante todos los cultos, pero lo voy a comenzar a hacer ahora. Dice, y eso es algo que tienen que tener mucho cuidado, especialmente los bautizados. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera de esta copa del Señor indignamente. ¿Qué significa indignamente? En pecado, sin la convicción de que estás siendo santificado para el Señor, que no te has apartado para Él, sin la convicción de que no te has dado un tiempo de intimidad y poderle pedir perdón a Dios. Porque todos pecamos, todos somos indignos en realidad, no hay ni un solo digno. Pero una cosa es pecar sabiendo, y otra cosa es pecar sin querer queriendo, como dijo Chapulín Colorado. Pecas sin querer queriendo, puedes pedirle perdón a Dios por los pecados que ni te das cuenta que haces. Pero cuando pecas queriendo, estás tomando la cena indignamente. ¿Y qué va a provocar eso en tu vida? Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto no es un ritual. La Santa Cena no es un acto de
de santificarnos, no. Es recordando el pacto de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Entonces vamos a hacer la Santa Cena. Nos ponemos de pie, por favor.